Muy buenas noches, mis queridos hermanos, mis queridos oyentes. Este es su canal cristianización.tv20 y estamos aquí nuevamente pues para traer la palabra de Dios, esa palabra de Dios que es la que transforma nuestras vidas, la que cambia nuestras vidas y cómo no, para decirle que el Señor es grande, que es bueno a través de estos medios y que el propósito de Dios para con nosotros es que todos nosotros podamos alcanzar esa plenitud, esa misericordia por el cual el Padre pues ha venido a la tierra a través de su Hijo para enseñarnos su gran amor, el cual Él tiene por la humanidad. Bendito Dios. En este día, hermano, yo quiero tratar algo, diría más bien con la iglesia. Podría decir que el mensaje es bastante, a lo mejor, incómodo para muchos, o para otros les será de reflexión. Para mí ha sido algo muy impactante lo que he estado percibiendo en los últimos días y de la manera que Dios de una forma u otra puede como confirmar su palabra a través de muchas cosas, porque muchas veces tenemos el temor o podemos pensar que somos influenciados a lo mejor por muchas situaciones que podemos ver o que hemos vivido o que hemos escuchado, y muchas veces creemos que por eso nos sentimos influenciados sobre algo, sobre un tema, y eso nos conlleva a no a darle importancia al sentir o a la palabra que Dios pone muchas veces en nuestros corazones, y no queremos darla como parte de un llamado de parte de Dios. Pues bien, hermanos, si no hacer el video muy largo, es acerca, hermanos, del tema. No sé si alguna persona, a lo mejor sí, me imagino que sí, porque se hizo muy viral, lo que una señora, sé que es una señora puertorriqueña por su acento, de lo que Dios le dijo que dijera. Lo que más me impactó es el mensaje que esa señora dijo, y sobre todo de una persona que no asiste a la iglesia. Pero dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos Él va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Dice también la palabra de Dios que si los hijos de Él no hacen lo que tiene que hacer, Dios utilizaría las piedras. El caso es que este evangelio va a ser predicado por donde quiera y con quien sea. El Señor no necesita de una persona altiva. El Señor lo que necesita es un corazón dispuesto, que eso es lo que muchas veces la iglesia no ha entendido. Y yo, lo importante de esto que quiero decir es que es algo que Dios tiene mucho tiempo conmigo. Yo no sé si alguien más tiene ese mismo sentir. Y es como que si mi espíritu está en una tristeza, en una agonía, pero es una tristeza como que de algo. Es como que si mi espíritu me dijera que hay algo que va a pasar, que está siendo provocado, pero no es por la persona que no conoce de Dios, no es por el inconverso, no es por la persona que a lo mejor asisten a la iglesia, por nosotros mismos, que nos llamamos ser hijos de Dios y no estamos haciendo conforme al corazón de Dios. Yo siento en mi interior, y entonces cuando oí a esa señora digo yo, Dios mío, verdaderamente que en ti no hay coincidencia. Y ese gemir, ese sentir de cómo el Espíritu Santo gime dentro de los hijos de Dios, alertándonos, diciéndonos las cosas que muchas veces nosotros tenemos que cambiar, que dejar, y que por medio de tantas situaciones que se están moviendo en las congregaciones, con los líderes, con muchos cristianos dando malos testimonios en las calles, muchos cristianos cometiendo tantas situaciones tan horribles, tan feas, muchos cristianos
haciendo como el hijo, el hermano del hijo pródigo, que muchas veces creemos que la gracia de Dios llegó solo hasta nosotros y que ya hasta ahí, hasta el prójimo ya no hay más gracia. Y todas esas cosas, el Espíritu Santo tiene mucho tiempo tratando conmigo todas esas cosas, y eso causa en mí una tristeza tan grande, que verdaderamente lo único que mi espíritu siente es que va a venir situaciones muy difíciles para la humanidad, y esas situaciones han sido provocadas por la misma iglesia. Es como que si la ira de Dios fuera a venir al mundo provocado por supuestamente por lo que son hijos de Dios. Y es muy triste y es muy lamentable lo que se está viendo, lo que se está escuchando, de situaciones que uno oye que la verdad que son muy penosas. Y cuando escuché a esta señora hablar de cómo Dios la utilizaba, de que Dios le decía que diera el mensaje, y después que ella dio el mensaje, la escuché nuevamente con otro mensaje que ella dio, y me impactó tanto como Dios utilizó a esa señora para hablarle a la iglesia. Dios mío, fue una cosa impactante. Yo digo, madre mía, cuando yo oí eso, yo dije, pues entonces lo que yo estoy sintiendo no es de loco, no es que yo estoy pensando cosas, a lo mejor por todas las cosas que a mí personalmente me han tocado vivir en ciertas congregaciones, y cosas que yo he visto en ciertas congregaciones con ciertas personas, que lo que hacía era que mi espíritu lo ponía súper triste. Y entonces al escuchar a esta señora, yo me di cuenta que entonces que eso que el Espíritu Santo producía en mí no era producto a lo mejor de que yo me sintiera herida o mal, sino que era algo que ya había llegado hasta la misma presencia, hasta el mismo trono de Dios. Y estuve conversando con mi madre con referente a eso ayer justamente, y le decía todas esas situaciones de cómo el Padre estaba tratando conmigo de las cosas, ¿no?, que están sucediendo con muchos líderes en las iglesias. Cuando tú oyes un pastor o un líder, cualquiera que sea, que tenga la autoridad para tener un micrófono en sus manos y hablar a una congregación de que el Señor les reveló que la iglesia tiene que regalar una cadena, le tiene que regalar una cadena, que le tiene que regalar un anillo de oro, una cadena de oro, que a la iglesia le tiene que regalar un iPhone. O sea, cuando tú oyes todas esas cosas, y como tú ves que muchas personas andan en las iglesias y están más ciegos que las personas que están en el mundo, y están como ovejas directo al matadero, ¿no?, para ir a que el lobo haga con ellos lo que le dé la gana, y actúan sin entendimiento, y tú ves que vienen y le cumplen todos los caprichos a un supuesto pastor, a un supuesto líder, que Dios le dijo que le compraran eso. Esa es una de las poquitas cosas que yo he oído, y otras más que he vivido, que eso es lo que entristece mi corazón, que solamente el Espíritu Santo sabe, de cómo tantas personas en el nombre de Dios están haciendo tantas barbaridades, y como esa señora Dios la utilizó. Y así mismo lo decía, a mí me están juzgando porque yo estoy dando una palabra que ustedes que son cristianos muchas veces lo mandan a decir y ustedes no lo hacen. Cuando esa señora dijo eso, yo dije, Dios mío, ¿hasta qué nivel de podredumbre, de inmundicia ha llegado la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo es la burla de las redes sociales. La iglesia de Cristo es la burla del mundo espiritual. ¿Ustedes saben por qué yo digo eso? Porque aún los demonios están más organizados que la iglesia de Cristo. Esa señora dijo una palabra que a mí me hizo pensar mucho, y aún me hizo sentir triste, porque ahí mismo ella hizo un en vivo y hubieron cristianos
que le decían a ella que ella lo que tenía que ponerse a leer la Biblia y dejar de estar hablando disparate. Otros cristianos cuestionaban lo que ella decía. Y eso siempre se ha visto, hermano, eso siempre se ha visto. Jesús pasó por esa situación porque cuando una persona es religiosa y anda sin entendimiento, esas son las cosas que uno escucha. Esos son, en vez de ponerse a escuchar el mensaje que el Padre está dando, porque yo le voy a decir una cosa, lo que esa señora dijo no fue que ella se lo inventó. Toda persona que está en presencia de Jehová sabe muy bien que para la tierra, para la humanidad viene un ay, que eso era su mensaje, lo que ella decía. Todo el mundo sabe, el que vive la vida conforme a la palabra, sabe que Dios utiliza a quien sea para llevar su mensaje. Toda persona que vive bajo una dirección del Espíritu Santo sabe que para Dios utilizar a alguien no necesita tener 200 años en la iglesia, porque lo vemos en la iglesia, lo vemos en la palabra. ¿Cuántas personas el Señor no utilizó y no tenían días en la iglesia ni nada? Simplemente el Señor los llamó y fueron sus discípulos y Dios lo preparó. Pero estamos tan cegados viviendo como el hermano del hijo pródigo que nuestro nivel de orgullo y nuestro nivel de arrogancia y nuestro nivel de falta de empatía con el ser humano, con el prójimo que el Señor nos mandó a amar, es tan grande que nosotros ya ni siquiera la misma palabra de Dios ya la estamos comprendiendo. Y sí, señores, sí, es verdad, viene un juicio para las naciones, provocado por los mismos hijos de Dios, porque eso es lo que el Señor pone en mi corazón. Va a venir juicio. Mi madre se hizo un sueño y me dijo, mira, yo me soñé, que me lo contó ayer, yo me soñé que yo estaba en República Dominicana y que abajo, ella como que estaba en un edificio alto y bajó, y cuando ella miró para abajo estaba todo lleno de fuego. Y ella me dijo, y cuando yo salí vi todas las banderas del mundo, todas las banderas del mundo. Y cuando yo salí vi la bandera de República Dominicana y estaba todo. ¿Usted sabe qué significa eso? A las naciones vienen, para las naciones viene juicio de parte de Dios. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan esto, muchas veces dirán, ay, es que siempre los cristianos están hablando de que va a venir cosa mala, de que juicio, de que esto. Sí, es verdad que los cristianos siempre estamos diciendo esto, porque estamos viviendo los tiempos finales, principio de dolores. Y déjeme decirle una cosa, que los tiempos ya están, que ni siquiera en los países, la gente está viviendo, como dice la Biblia, de un lugar a otro. Hay muchas personas que se están cambiando de un sitio o de otro. Usted como hijo de Dios, si se va a cambiar, cámbiense con la dirección de Dios, no porque la situación esté mal en un sitio o en otro. ¿Ustedes saben por qué? Porque que va a estar mala en todo sitio. Porque que esto es principio de dolores. Principio se va a poner peor y peor y peor. Si usted se cambia, si usted se muda, sea porque Dios le haya dicho. No porque, está mal, me voy para allí. No, porque va a estar mal también donde vayas. Va a estar mal. No te muevas sin la dirección de Dios. Las naciones van a ser castigadas por Dios. Y ustedes saben qué es lo que Dios pone en mi corazón. Que ese castigo está siendo provocado por la misma iglesia de Dios. No es por el inconverso. No es por la persona que está ahí fuera haciendo y deshaciendo sin ningún conocimiento. Es por lo que estamos dentro de la iglesia y conocemos la verdad y no la estamos aplicando. La ira de Dios va a venir por la misma iglesia de Dios, por la charlatanería que hay en las iglesias, por tantos líderes que se están adueñando de las iglesias, se lo están viendo como un banco, estafando gente, muchos falsos profetas, dando profecías que Dios no le dijo, diciendo cuando Dios dijo sin Dios decir.
por muchos artistas, porque no puedo decir otra cosa, porque adoradores no son, por muchos artistas cristianos que ya han perdido lo que es verdaderamente un adorador, ya eso no, ya son artistas. Por muchos líderes que están haciendo como se le antoja, por muchas personas que están cogiendo las redes para decir Dios me dijo sin Dios decir, por muchos cristianos que ahí fuera en la calle no están dando testimonio, por muchas personas que dentro de la iglesia somos una cosa y en la calle somos otra, por muchas veces que en la iglesia somos santos pero en nuestras casas somos demonios. Por muchas razones de esas es que la ira de Dios va a venir a la humanidad por medio de sus propios hijos. Por muchas personas que cuando viene la prostituta y la lesbiana y el homosexual lo miran por encima del hombro, por esas personas va a venir el juicio. Por personas que al que es borracho lo mira insignificante cuando van a la iglesia, al que tiene hambre y tiene miseria lo miran insignificante cuando van a la iglesia, a los que están mal vestidos porque su dinero no le alcanza para más y lo miran por encima del hombro en la iglesia, por esas personas va a venir el juicio. Por aquellas personas que se llaman ser cristianos y por delante son una cosa y por detrás son avariciosos, mentirosos, bochincheros, por esas personas va a venir juicio a las naciones. No es por lo que no conocen de Dios, es por esas personas que quieren vivir una vida de apariencia, muy pulcros por fuera y por dentro podridos y dañados. En la antigüedad llegó la ira de Dios por lo mismo. Sodoma y Gomorra fue destruida por lo mismo, porque no había nadie justo, un solito, la familia. Y bueno, no se podía decir que la familia completa. Entonces va a pasar lo mismo ahora, pero el problema es que aún así Dios está hablando de 1000 maneras. Entonces cuando Dios utiliza la piedra, los mismos hijos de Dios comienzan, como una persona que no es cristiana, que ella lo decía ahí, que decía, pero que yo no soy cristiana, yo simplemente estoy diciendo lo que Dios puso en mi boca y yo lo estoy diciendo. ¿Cómo que tú me mandas a decir que yo tengo que esto, que lo otro, que no tiene conocimiento, qué sé yo qué? Señores, el pueblo de Dios tiene problemas fuertes, muy fuerte. Y lamentablemente el caso es que Dios va a mandar por su propio pueblo juicio a las naciones. Esto es una cosa muy lamentable. Es muy lamentable de cómo en las iglesias hacen sus pequeños grupos de los querubines y de los santos, y de los no actos lo ponen en otro lado, porque sí, las iglesias están divididas así en estos tiempos. Hay un grupito de querubines que se reúnen con los santos puros y hay otro grupito que no son dignos. Yo no sé qué Biblia que la gente está leyendo ahora. Jesús, como yo siempre digo, Jesús vino al mundo para que nosotros aprendiéramos a andar como Él anduvo. Por eso Jesús vino al mundo, para enseñarle cómo debe de andar un hijo de Dios, qué debe de hacer un hijo de Dios. Yo no sé si ustedes son de las personas que observan mucho. A mí me encanta observar los libros, escudriñar esos libros que hablan acerca de la vida de Jesús, de cómo se comportaba, lo que hacía. Y lo grande de lo que yo me he dado cuenta de todo eso es que con lo menos que Jesús andaba era con los pastores, por decir algo de aquellos tiempos. Jesús andaba era con los leprosos, con la prostituta. Cuando mencionaban a algún sacerdote era para reprenderlo. Y eso no le da algo como de entendimiento a la gente. Todavía Jesús le enseñó que a esas personas fue que Él vino a buscar. Porque muchas veces están en la iglesia y saben tanto que ya saben hasta más que Dios. Su orgullo se sube tanto, se eleva tanto su ego,
que terminan siendo más sabios que Dios, ignorando que la vida del creyente, la vida del cristiano, es amor. Amor. Desde ahí parte el mensaje de Jesús, desde el amor. Siempre en la palabra lo que refleja es el amor de Dios. Y muchas veces entendemos que el amor de Dios llega solo hasta nosotros. Señor, ten misericordia de mí. Señor, súpleme. Señor, dame. Señor, mira qué situación estoy pasando. Y tú lo ves que gimen y claman a la presencia de Dios. Pero entonces cuando viene uno de fuera, cuando viene uno de los pequeñitos de Dios que habla la Biblia, lo miramos por encima del hombro y encima lo menospreciamos. Y es tan tal que ni siquiera queremos que la gracia lo alcance. Así está la iglesia de Dios. La gracia solo llega hasta ello. Ya nadie más es digno, ya esa gracia no puede llegar a nadie más. No hemos vuelto hipócritas, no hemos vuelto ávaros, no hemos vuelto mentirosos y sobre todo hemos dejado de amar, de ser empático con la persona que no conoce de Dios. Ya esas cosas, nada de eso se ve. Ahora lo que se ve es congreso para aquí, congreso para allí, congreso para aquí, glamour para aquí, yo. Esos son unos glamours que ni la alfombra roja. Y cuando tú hablas con esos glamurosos, madre mía, es que ni un cese de amor ni de empatía por nadie, porque es que se le ve la arrogancia por encima de la ropa y eso da tanta pena. Eso da mucha pena al nivel que ha caído la iglesia. Al nivel tan grande que si va una persona sucia a la iglesia, que vive en la calle, que quiere buscar, hasta lo sacan literalmente, lo sacan de la iglesia. Porque no es digno. O si va mal vestido según su concepto, tampoco lo dejan entrar, porque a la iglesia se tiene que entrar santo y puro. Ay, Señor, ten misericordia. Y estas son cosas, hermanos, que no se dicen, porque no, esas cosas no se dicen porque eso no factura. Eso no factura en estos tiempos. Pero como iglesia, nosotros tenemos que estar a cuenta con Dios. Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Y vuelvo y repito, se acerca un ay, se acerca juicio del Señor. Se acerca juicio del Señor para su iglesia. No se sorprenda cuando comienzan a caer muchos cristianos muertos. No se sorprenda cuando comiencen a caer muchos líderes a que Dios les descubra su pecado en público. No se sorprenda de nada de eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque hay muchísima gente que ha sido dañada, que han sido menospreciada. Y yo no le estoy hablando de cristianos, yo le estoy hablando de los pequeñitos de Dios. De esos pequeñitos que yo le estoy hablando, de esas personas que quieren entrar a buscar de Dios y nosotros con nuestra actitud asquerosa lo estamos sacando para afuera. De esos pequeñitos que yo estoy hablando. La ira de Dios va a tener que caer lamentablemente porque en la iglesia de Cristo se necesita una reforma con urgencia. Se necesita una reforma con urgencia. Hay demasiados ricos. A través de la fe, demasiada gente cobrando dinero, hablando disparate en el nombre de Dios, diciendo que Dios me dijo y no me dijo, emocionando a la gente, viviendo un evangelio de emociones y no se predica ya la palabra. Son muy pocas las personas, se cuentan con los dedos de la mano las iglesias que se está predicando el evangelio de Dios, del arrepentimiento y llamando al pecado por su nombre. Son muy pocas las iglesias que están haciendo eso. Los líderes no quieren predicar de eso porque eso no deja. Eso no deja. ¿Usted sabe por qué no deja? Porque su entendimiento está entenebrecido, como dice la palabra de Dios. Ya lo que hay es un negocio por todos lados. Ya lo que es el amor se ha ido enfriando desde las iglesias hacia afuera. Mire, yo le voy a decir la verdad. Yo muchas veces veo más amor y más misericordia con los que no conocen de Dios que con supuestos hijos de Dios. Yo lo he experimentado, yo sé lo que yo estoy hablando.
Yo he encontrado más misericordia y más amor y más respeto de una persona que no va a la iglesia que muchas veces uno que va a la iglesia. Y eso da pena y vergüenza lo que se está viviendo en las iglesias. Y entonces vuelvo y repito, por esa persona es que va a venir la ira de Dios. Por esa persona va a venir juicio a las naciones, porque Dios necesita poner orden en su casa. Dice la palabra de Dios que el juicio empieza por casa. Ya no hay ningún temor. Las personas van a la iglesia como un club social los domingos y los sábados. Hay otros que van todos los días, pero yo no sé a qué se debe que mientras van más malicia tienen y más maliciosos son. Yo no le estoy diciendo que no vaya a la iglesia, porque no quiero que me malinterprete, porque la Biblia dice que hay que congregarse. Pero si usted está yendo a una iglesia que lo que se está predicando es todo menos la presencia y la palabra de Dios, deje de esa iglesia y búsquese una, porque a usted Dios le va a llamar cuenta. Le va a llamar cuenta al líder, pero a usted también le va a decir, pero tú te das calla, pero yo te dejé tu palabra. Yo te dejé mi palabra, yo te dejé mi palabra y te dejé mi Espíritu Santo. Si usted se perdió fue porque le dio la gana. Entonces ahora en este tiempo lo que somos es aplaudiéndole como foca todos los disparates que dice un líder, ¿va? Porque lo dijo el líder fulano de tal, aunque es un disparate que no tenga que ver con nada, con santidad ni nada lo que tenga que ver con la iglesia, tenemos que aplaudírselo. Tiene que tener cuenta a quién usted le aplaude su disparate que habla. En aquel tiempo a Jesús no quisieron saber de él porque a Jesús lo enfrentaba. Las personas que enfrentan ahora a los líderes, ¿usted sabe cómo le dicen? A los líderes que andan haciendo lo que les da la gana, le dicen rebelde. A Jesús se lo dijeron en su tiempo. A Tereje le dijeron. Porque todo aquel que no va a favor de todas sus imprudencias y todas las cosas que están haciendo, le dicen rebelde. Y le dicen que no, que esa persona está usada por el diablo. Y como la mayoría de gente que está en la iglesia ya no busca presencia ni visión de Jehová, sino que hacen lo que dice un líder y oyen nada más lo que dice un líder y no hacen lo que dice la palabra de Dios, de escudriñar las escrituras, de meterse en presencia con Jehová. La gente no se le está enseñando eso, los líderes no enseñan eso porque eso no le conviene a algunos líderes. Que la gente tenga discernimiento de espíritu y activo el discernimiento para discernir entre lo que es bueno y malo. Eso dice la palabra. Mi mensaje en este día es: usted que es hija de Dios o hijo de Dios, yo, Andreli, que soy hija de Dios, vamos a tener en cuenta cómo nosotros estamos viviendo el Evangelio. A nosotros se nos ha enseñado que el evangelio que debemos vivir es un evangelio de apariencia. Que en la iglesia somos una cosa y en la calle somos otra. Que en la iglesia usted tiene que ser santo, pero cuando usted salió de la iglesia, ya usted tiene que buscarse la vida como usted pueda. Déjeme decirle que eso no es lo que dice la palabra. Usted tiene que ser hijo en todo lugar y en todo tiempo. Donde quiera que usted vaya, usted tiene que ser hija de Dios. Usted no puede vivir de apariencia, que si voy a la iglesia, ay, ¿qué van a decir de mí? Nada, usted tiene que ser tal cual usted es, porque al único que usted le va a dar cuenta es a Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuenta de cómo nosotros estamos viviendo, para cuando Dios nos pida cuenta, nosotros demos una cuenta, porque yo le voy a decir una cosa, el juicio va a empezar por casa. El juicio va a empezar por casa. A veces yo me levanto con una tristeza en mi espíritu y en mi alma, y es por tantas situaciones que uno ve en las iglesias. Pero no es una tristeza de que, ay, me hicieron algo. No, porque ¿qué me hicieron a mí? A mí no me hicieron. A Dios sí que le hicieron. A Jesús cuando vino le hicieron muchas cosas. Pero a mí, nada. La tristeza que siente mi espíritu es como que si la misma Espíritu Santo, es como que si yo pudiera sentir lo que siente el Espíritu Santo, la tristeza que su mismo pueblo contricta su espíritu de tantas cosas feas que están pasando. Vamos a pedirle al Señor que nos llene de la fuerza de Él, que nos muestre qué es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos. Aprende a amar al prójimo. Si tú tienes un problema de la lengua, que todo lo habla, que eres chimosa, que eres habladora, que eres hablador, lo voy a decir así en el buen dominicano,
Frena tu lengua, deja de estar hablando de los hermanos. A Dios no le agrada el chisme. Deja de estar hablando de tus familiares por detrás. A Dios no le agrada. Y más difícil es cuando son cristianos y hacen eso. Eso es horrible, eso es feo. A Dios no le agrada eso. Nosotros vamos a dar cuenta a Dios por todas las cosas, hermano. Predícale a tu familia. Muchas veces nosotros como hijos de Dios le queremos predicar a todo el mundo y en la familia nosotros somos los peores. Somos tan santos que ni siquiera con la familia sabemos compartir. Porque somos tan santos que ni siquiera la familia de uno, ni siquiera la familia perdona a uno. No pueden compartir con ellos porque, ay, no, esa es la cristiana, esa mujer, no, Jesús. Eso no fue lo que Jesús nos enseñó cuando Él vino. Él vino a la tierra a enseñarnos a caminar como debe caminar un hijo de Dios. A ese nivel de santidad tenemos tan grande que ya somos tan más santos que Jesús cuando vino a la tierra. ¿Tú sabes qué le pasa? Yo siempre he dicho que la gente que hace eso es porque todavía no ha nacido de nuevo. Usted sabe por qué Jesús se metía en todos los sitios que se metía, porque Él sabía, Él tenía identidad y sabía quién era en Dios. Una persona que no tiene identidad no se puede meter en todos los sitios, porque dice, uy, espérate que el diablo me puede engañar. Mentira. Pero el diablo sabe quiénes son los hijos y quiénes no. Jesús iba al infierno. Jesús fue al infierno. Pues usted no lo sabía. Jesús iba a los sitios donde estaban las prostitutas. Y Él no tenía miedo de que, ay Dios, a ver, espérate. Cuidado si peco con la mujer en el prostíbulo. Usted sabe por qué, porque Él tenía identidad. Él sabía quién era. Entonces, cuando un cristiano anda así, que se revise. Porque que si usted tiene temor de estar así que compartiendo con su familia, que porque son inconversos, que sé yo, que patatín, usted tiene problemas y fuerte. Más fácil se salva ese, el familiar suyo que no conoce de Dios, que usted. ¿Por qué? Porque si usted vive con esos temores y esa situación de que usted no puede juntarse con la familia, de que porque son inconversos, es que eso no fue lo que la Biblia. ¿Cómo es que la gente? ¿Y qué Biblia que la gente está leyendo, Dios mío? Señora, vamos a leer la palabra y aplicárnosla. La iglesia de Cristo tiene que volverse a Dios. Nosotros como iglesia de Cristo tenemos que volvernos a Dios. Dios nos ha dejado una autoridad y un poder. Pero lamentablemente esa autoridad y ese poder no es efectivo hasta que usted y yo podamos vivir una vida santificada delante de Dios, no delante del pastor, no delante del diácono, no, porque es que ni el pastor ni el diácono, ninguno de esa gente le dieron redención a usted, ninguna de esa gente lo va a salvar, a usted lo va a salvar su relación que usted tenga con Dios. Entonces, si nosotros como iglesia no tenemos una linda, hermosa relación con Dios, si nuestro cuerpo no es un hábitat especial para que el Espíritu Santo habite, Él se va a mover de ahí, porque es que Él no mora en esos sitios. Él mora en aquellas personas que verdaderamente quieran buscar de Dios, no en aquellas personas que quieran vivir de las apariencias. Y eso es lo que se está viviendo en estos tiempos. Se está viviendo mucho de las apariencias en las iglesias. Y por detrás la gente haciendo y deshaciendo. Entonces vienen y se llenan la boca de decir que son cristianos. Y por nosotros mismos es que va a venir el juicio a las naciones, como le estoy diciendo desde el principio. Juicio a las naciones. Esa señora dijo otra palabra que me impactó mucho. Ella me dijo, muchas me están juzgando porque yo di una palabra que a lo mejor a muchos de ustedes Dios le dijo que lo haga y no lo hicieron. Y eso es verdad. Usted sabe la de gente que yo he escuchado que son de que cristianos, que Dios lo manda a hacer una cosa y lo cuentan como un chiste y tú le preguntas, tú le dices, ay, yo no lo he hecho, pero yo lo voy a hacer. O sea, yo me quedo mirando y le digo pero ¿será en serio? ¿Y será de verdad? Entonces, ¿cómo ustedes creen que Dios, mire, que Dios no necesita ni de ti ni de mí? Yo lo que necesito es una vasija dispuesta para que cuando Dios le dé una palabra la dé. Y eso es lo que está pasando en estos últimos tiempos, que Dios está utilizando a quien sea que esté dispuesto a abrir la palabra, a dar la palabra que Él ponga. Y muchas veces somos tan necios que el Señor utiliza la piedra y encima a la piedra queremos abimbala y queremos
O sea, tratar mal al vaso que Dios está usando. Porque encima ni hacen ni dejan hacer. Y yo me pongo, Dios mío, digo yo, Dios mío, pero qué es lo que tú vas a hacer con tu iglesia, Jehová? Y eso produce a mí una tristeza en mi espíritu, que yo digo, Jehová, es que tiene que venir juicio. Es que tiene que venir juicio, hermano. ¿Usted sabe por qué? Por amor a aquellos pequeñitos que están allá afuera. Lamentablemente, aquella persona que se llama ser cristiano, si no se pone en la brecha, hermano, nada más oiremos las noticias. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser prontos en hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Dejemos de estar de apariencias. El que vive de apariencia no se va para el cielo. Si usted tiene un problema y tiene que llamar a quien sea y pedirle perdón, pídale perdón. Si usted tiene que cambiar una conducta, comience a cambiarla, no de que mañana, comience a cambiarla desde ahora mismo, pero ya. Porque usted no sabe qué puede pasar. Dios puede venir por su iglesia, pero también usted puede morirse. Y para morirse nada más que estar vivo. Y si eso ocurre, ¿qué será de nosotros? Para que Dios levante su iglesia, puede pasar en cualquier momento. Pero también usted tiene que hacer una cosa, que para usted morirse nada más tiene que estar vivo. Entonces, iglesia de Cristo, a lo mejor hay personas que están acostumbradas que le den un mensaje y sea muy sofocante, ¿no? Pero Dios trata con cada quien conforme a su carácter. Yo soy muy tranquila. Yo no le digo que yo no hablo en lengua, yo hablo en lengua, pero cuando viene la revelación del cielo, ahora yo di un mensaje tranquilo tal cual. Va a venir juicio a las naciones por culpa de su iglesia. Por culpa de su iglesia van a venir juicios. Porque su iglesia está demasiada loca. Demasiada loca está su iglesia. Demasiada loca. Los cristianos de estos tiempos los enseñan a sus hijos a todo, menos a ser un líder de la iglesia. Ay, no, mi hijo estudió en tal universidad, mi hijo estudió en tal colegio. Mi hijo, muy pulcro, los niños de los cristianos. Ahora tú comienzas a preguntarle a ese niño, tu mamá te dice que tú tienes que hacer esto, que tienes que hacer eso. Hacen devocionales en su casa. Le enseñan a sus hijos, después que salen de las congregaciones, a ser cristianos fuera de las iglesias. A no ser chimoso. Porque mire, yo le voy a decir una cosa, yo me he topado con hijitos de gente cristiana que ese muchachito piedad. Se le ve el chimoteo por encima. ¿Entonces sabe por qué? Porque eso es lo que su papá y su mamá hacen en su casa. Habla de los hermanos y ser chimoso. Y entre la misma familia habla entre ellos. Y usted sabe qué pasa, que todo aquel que tiene discernimiento de espíritu, usted no tiene que contarle la cosa, porque usted discierne entre lo que es bueno y lo que es malo. Y si con dificultad el justo se salva. Ahora mismo, no crea usted que el justo es el que va a la iglesia, justo es aquel que está queriendo hacer la voluntad de Dios, porque las iglesias están llenas de una balsa de impíos. Muchísimos impíos están en las iglesias. Entonces, mis hermanos, vamos a hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, vamos a hacer ejemplo. Déjese de estar actuando como el hermano del hijo pródigo. Todos hemos alcanzado misericordia y todos somos dignos. Todos somos dignos, todos. Deje de estar vanagloriando hombre. Deje de estar persiguiendo profetas. Deje de estar persiguiendo gente humana que le corre sangre roja. Deje de estar persiguiendo. Porque si no, usted va a ser el hazmerreír del mundo espiritual de los demonios. Deje de estar persiguiendo a esa gente, comienza a perseguir la presencia de Dios, para que el Señor haga algo con nosotros, para que no abre el entendimiento. Si usted está yendo a una iglesia, que ahí no se está predicando palabra de Jehová, que ahí lo que hay es mucha locura de hombre, suelte eso en banda y váyase por una iglesia que predique la palabra de Dios, porque en estos tiempos yo le voy a decir una cosa, en estos tiempos,
El que no esté revestido de la presencia de Dios va a pasarle, como dice la palabra, que van a ser engañados. Los mismos escogidos van a ser engañados. Porque la gente lo que está atrás de gente. La gente lo que está atrás de gente y se ha olvidado que el autor y consumador de la fe, a Cristo, síganlo a Él. Se le ha olvidado eso. La gente no quiere meterse con Dios. La gente, si no es en un hotel, oyendo gente siempre a cada rato, y no tienen tiempo para tener un devocional en intimidad con Jehová. Esa cosa a usted no lo llenan, eso a usted lo edifica en un momento, pero la llenura del Espíritu Santo se busca en intimidad. Tenemos que congregarnos en las iglesias que hablen la palabra de Dios. Porque ahora todo no es iglesia. Hay iglesia, hay club social. Ahora se dividen en dos, iglesia y club social. Usted decide a cuál de los usted quiere ir. Si a una iglesia o a un club social. Si usted está con unos pastores y unos líderes que hablan de todo menos de la presencia y de la palabra de Dios, usted no está haciendo absolutamente nada. Y uno mismo, con la falta de entendimiento, es que le ha dado poder a todos esos charlatanes que están haciendo y deshaciendo las iglesias. Y uno apoyándole toda su charlatanería. Porque también encima nos dejamos involucrar. ¿Por qué? Porque no leen la palabra, porque no buscan presencia de Dios. Y no voy a hacer el video más corto, abundando en lo mismo. Hermano, le aconsejo de todo corazón que busquemos la presencia de Dios. Que le pidamos al Señor que ilumine nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y que nos ayude a cuando Él nos mande a hacer algo, a ser pronto en hacer eso que Él nos está pidiendo. Porque si no, Dios no va a parar su obra. Él entonces va a utilizar a otra persona que sí esté dispuesta. Oiga, otra persona, no otra gente de la iglesia, porque por eso es que pasa lo que pasan las cosas. Que entonces somos tan hijos de Dios que hacemos como el hijo pródigo. Pero yo estaba en mi casa y a mí tú nunca me hiciste una fiesta así. Cuando Dios utiliza la piedra. Ahora Dios utiliza a los inconversos. Que lo dijo la señora mientras estaba en el en vivo. Oye lo que dice esta señora. Sí, porque así mismo es que están actuando mucho. Tú ni haces ni dejas hacer. Entonces, cuando vengan los juicios de Dios, lo primero que claman por misericordia son los mismos que están provocando la ira de Jehová, que son los supuestos hijos de Dios. Hermano, que Dios le bendiga mucho y espero que esta palabra no es para atemorizar a nadie. No es para atemorizar a nadie, pero sí para confrontar a las personas que se llaman ser hijos de Dios, para confrontarlo, para que hagamos un autoanálisis en nuestras vidas, a ver cómo nosotros estamos viviendo, a ver a qué nivel de bajeza el diablo nos ha llevado. Y que entonces, ahora que estamos a tiempo de arrepentirlo, hacerlo y de vivir esa vida que Dios quiere que vivamos. Que no miremos a la gente así, por encima de los hombros, porque no tenga el mismo estatus social que tú. O a lo mejor porque no tenga la misma soltura que tú. Porque tú vas a tener que darle cuenta a Dios. Y déjame acordarte algo que dice la Biblia. Que si tú no perdonas, a ti no te van a perdonar. Que de la misma manera que tú perdonas vas a recibir perdón de parte de Jehová. Si tú no sabes perdonar, no clames misericordia, que a ti no te van a dar misericordia. Porque tú no la tienes con nadie. Si tú no eres empático, no clames por empatía, porque tú no lo eres. Lo que tú siembras vas a cosechar. Y esto no es un mensaje para los inconversos, esto es un mensaje para la gente que son de la iglesia, que se están llamando ser hijos de Dios. Lo que tú siembres vas a cosechar. Dios le bendiga, mis hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hasta la próxima.